En el centro de un viejo pueblo olvidado por la modernidad, donde las calles parecían detenidas en el tiempo y la neblina caía con una puntualidad casi ritual cada atardecer, existía un bar pequeño pero conocido entre los lugareños, El Susurro. No tenía cartel luminoso ni promociones llamativas, pero cualquiera que viviera ahí sabía dónde encontrarlo. El dueño, un hombre de unos 50 años llamado Esteban Rivas, era un tipo reservado, de cejas gruesas y voz ronca. Siempre vestido de negro, con una mirada que parecía arrastrar fantasmas. No hablaba mucho de su pasado, pero quienes lo conocían desde joven sabían que antes, el bar había sido diferente, un sitio alegre, con música en vivo, lleno de vida. Pero algo cambió. Algo ocurrió. Todo empezó a tornarse extraño una noche lluviosa de abril. A eso de las 2:40 de la mañana. Cuando ya casi no quedaban clientes, el viejo cantinero Samuel, que trabajaba con Esteban desde hacía años, estaba cerrando cuando un vaso que estaba sobre la barra explotó sin razón aparente. No se había caído. Nadie lo había tocado. Simplemente, se hizo trizas. Esteban, que ya estaba apagando las luces, no dijo nada. Solo se quedó mirando el vidrio roto con una expresión que era mezcla de miedo y resignación. Otra vez, murmuró. Al principio eran cosas pequeñas, pasos en el baño cuando no había nadie, risas apagadas en el pasillo del almacén, vasos fríos con marcas de dedos. La clientela comenzó a disminuir. Algunos aseguraban que una figura se aparecía en el espejo del bar, detrás del que estuviera sentado en la barra. Una figura delgada, encorvada, con ojos tristes y camisa blanca manchada de algo que parecía barro o sangre seca. Un joven llamado Tomás, curioso por naturaleza, decidió investigar. Pidió su cerveza y se sentó solo en la barra, justo frente al espejo. Lo miró fijamente. Bebía de a poco, esperando alguna señal. Cuando eran casi las 3:15 de la mañana, lo vio. Detrás de él, en el reflejo, estaba un hombre. Alto, de piel pálida, cabello mojado como si acabara de salir de un lago. Sus ojos estaban hundidos y lo miraban fijamente. Tomás se giró en un acto reflejo, pero no había nadie. Se levantó de golpe, tirando el banco. Esteban corrió hacia él. ¿Lo viste?, preguntó el dueño con los labios temblorosos. ¿Quién era? ¿Un cliente? ¿Un actor? Esteban no respondió. Solo le ofreció otra cerveza, que Tomás rechazó antes de salir sin pagar y no volver jamás. Pronto, el pueblo comenzó a murmurar. Decían que El Susurro estaba maldito. Que un crimen había ocurrido allí. Que el fantasma era alguien que había muerto en el bar. Una señora mayor, doña Clotilde, que vivía justo enfrente, juraba que en las madrugadas se escuchaban gritos de auxilio provenientes del interior, aunque estuviera cerrado. Lo más perturbador era el cuarto trasero, el que Esteban siempre mantenía con candado. Samuel decía que ni él sabía qué había adentro. Eso es cosa del patrón, decía con una voz baja, como si temiera despertar a algo. El desenlace, el secreto. Una noche, durante una tormenta fuerte, el bar quedó sin luz. Solo las velas iluminaban las mesas. Esteban estaba solo, sirviendo tragos a dos parroquianos silenciosos. Uno de ellos, borracho, bromeó diciendo: «Deberíamos brindar por el muerto que espanta este lugar». En ese momento, se escuchó un grito desgarrador que heló la sangre de todos. La puerta del cuarto trasero se abrió sola. Esteban, pálido como un cadáver, se acercó. El aire se volvió denso, como si el pasado regresara con cada paso. Adentro, solo había una vieja mesa de madera, una botella vacía de whisky y una fotografía. Esteban abrazado a un joven sonriente con barba rala y ojos llenos de vida.
Detrás, la frase escrita a mano, amigos hasta el final. Tu hermano del alma, Julián. Fue mi culpa, susurró Esteban con lágrimas en los ojos. Él no debía morir. Entonces el fantasma apareció, de cuerpo entero, entre la niebla que surgía de la nada. Era Julián, su mejor amigo. Años atrás, habían tenido una pelea brutal por una mujer. En una noche de tragos y celos, discutieron. Julián, borracho, cayó por las escaleras del sótano, golpeándose la cabeza con una tubería oxidada. Murió en segundos. Pero Esteban, por miedo, por culpa, ocultó el cadáver durante días. Lo enterró detrás del bar. Nunca lo confesó. Desde entonces, Julián volvía cada noche, buscando justicia, buscando reconciliación. No era un fantasma de odio, sino de tristeza. Perdóname, hermano, lloró Esteban de rodillas. El fantasma se acercó, lo miró con tristeza, y por primera vez en años, sonrió. Luego, se desvaneció entre el sonido de un trueno. Desde esa noche, el bar cambió. Ya no había ruidos, ni pasos, ni apariciones. Pero Esteban cerró el bar un mes después. Nadie volvió a saber de él. Solo quedó el recuerdo de un bar embrujado. Y de una amistad rota por el ego y el silencio. 5 años después del cierre del Susurro, el viejo bar permanecía intacto, como si el tiempo se negara a continuar su curso en aquel rincón polvoriento del pueblo. Las cortinas seguían cubriendo los ventanales, la pintura comenzaba a caerse a pedazos, y la herrumbre devoraba lentamente el letrero metálico que una vez marcó la entrada. Un joven llamado Iván Berrones, originario de la ciudad, llegó al pueblo buscando tranquilidad. Heredó una suma considerable de su padre recientemente fallecido y decidió invertir en algo con historia, algo que pudiera reinventar. Nadie le advirtió con detalle lo que había pasado en el Susurro. Todos evitaban el tema. Solo recibió un escueto consejo del anciano Samuel, que lo vio inspeccionando el inmueble una tarde. Si va a abrir eso otra vez, rece mucho. Iván pensó que era solo superstición de pueblo. Se rió. Y compró el bar por una fracción de lo que valía. Eso es cosa del patrón, decía con una voz baja, como si temiera despertar a algo. Una noche, durante una tormenta fuerte, el bar quedó sin luz. Solo las velas iluminaban las mesas. Esteban estaba solo, sirviendo tragos a 2 parroquianos silenciosos. Uno de ellos, borracho, bromeó diciendo: deberíamos brindar por el muerto que espanta este lugar. En ese momento, se escuchó un grito desgarrador que heló la sangre de todos. La puerta del cuarto trasero se abrió sola. Esteban, pálido como un cadáver, se acercó. El aire se volvió denso, como si el pasado regresara con cada paso. Adentro, solo había una vieja mesa de madera, una botella vacía de whisky y una fotografía. Esteban abrazado a un joven sonriente con barba rala y ojos llenos de vida. Detrás, la frase escrita a mano, amigos hasta el final. Tu hermano del alma, Julián. Fue mi culpa, susurró Esteban con lágrimas en los ojos. Él no debía morir. Entonces el fantasma apareció, de cuerpo entero, entre la niebla que surgía de la nada. Era Julián, su mejor amigo. Años atrás, habían tenido una pelea brutal por una mujer. En una noche de tragos y celos, discutieron. Julián, borracho, cayó por las escaleras del sótano, golpeándose la cabeza con una tubería oxidada. Murió en segundos. Pero Esteban, por miedo, por culpa, ocultó el cadáver durante días. Lo enterró detrás del bar. Nunca lo confesó. Desde entonces, Julián volvía cada noche, buscando justicia, buscando reconciliación. No era un fantasma de odio, sino de tristeza.
Perdóname, hermano, lloró Esteban de rodillas. El fantasma se acercó, lo miró con tristeza, y por primera vez en años, sonrió. Luego, se desvaneció entre el sonido de un trueno. Desde esa noche, el bar cambió. Ya no había ruidos, ni pasos, ni apariciones. Pero Esteban cerró el bar un mes después. Nadie volvió a saber de él. Solo quedó el recuerdo de un bar embrujado. Y de una amistad rota por el ego y el silencio. 5 años después del cierre del Susurro, el viejo bar permanecía intacto, como si el tiempo se negara a continuar su curso en aquel rincón polvoriento del pueblo. Las cortinas seguían cubriendo los ventanales, la pintura comenzaba a caerse a pedazos, y la herrumbre devoraba lentamente el letrero metálico que una vez marcó la entrada. Un joven llamado Iván Berrones, originario de la ciudad, llegó al pueblo buscando tranquilidad. Heredó una suma considerable de su padre recientemente fallecido y decidió invertir en algo con historia, algo que pudiera reinventar. Nadie le advirtió con detalle lo que había pasado en el Susurro. Todos evitaban el tema. Solo recibió un escueto consejo del anciano Samuel, que lo vio inspeccionando el inmueble una tarde. Si va a abrir eso otra vez, rece mucho. Iván pensó que era solo superstición de pueblo. Se rió. Y compró el bar por una fracción de lo que valía. Durante la limpieza del lugar, Iván contrató un grupo de albañiles locales. Uno de ellos, llamado Chuy, descubrió algo extraño. Mientras retiraban el piso del almacén trasero, una zona del suelo que sonaba hueca. Golpearon. El eco era diferente. Levantaron una de las viejas tablas y encontraron restos humanos parcialmente descompuestos, envueltos en un plástico viejo, junto a una cadena oxidada y restos de una camisa blanca manchada. El descubrimiento fue reportado a las autoridades, pero al ser un esqueleto de años atrás sin causas de muerte claras, cerraron el caso por falta de pruebas. El forense solo dijo: probablemente fue un accidente, murió aquí y lo ocultaron. Es viejo. Sin huellas. Caso sin resolver. Iván no se detuvo. Decidió mantener el bar, ahora llamado El Último Trago. Incluso dejó un pequeño altar en el almacén con una vela y una cruz, en respeto al difunto. Pensó que eso bastaría. Se equivocó. La noche de la inauguración fue un éxito. Música en vivo, cervezas frías, luces nuevas. Todo parecía haber quedado en el pasado. Hasta que a las 3:15 de la mañana, un fuerte olor a humedad llenó el lugar. Las luces parpadearon. El espejo detrás de la barra, completamente limpio, comenzó a empañarse solo. Una frase escrita en la condensación apareció lentamente. ¿Y tú me vas a olvidar también? Iván, que ya había escuchado rumores, se quedó paralizado. Esa noche, un camarero que cerraba solo juró haber escuchado a alguien llorar en el almacén. Cuando abrió la puerta, no había nadie, pero encontró una copa servida con whisky. Nadie la había dejado ahí. El vaso era antiguo, diferente a los nuevos del bar. Las cámaras de seguridad, que Iván instaló días después, mostraron algo perturbador. A las 3:15 de la mañana cada noche, la cámara del almacén se distorsionaba y mostraba una silueta sentada en el suelo, llorando, con las manos en la cara. La figura desaparecía antes del amanecer. Un día, revisando los cajones viejos de la oficina trasera, Iván encontró una carta que parecía olvidada bajo una tabla suelta. Estaba firmada por Esteban Rivas, el antiguo dueño. Decía lo siguiente: Julián, si alguna vez alguien encuentra esto, quiero que sepa que nunca quise que terminaras así. La rabia me nubló. Te fallé como amigo, como hermano. Intenté seguir, pero no puedo más. Sé que me visitas cada noche. Perdóname.
Quise irme contigo, pero el miedo me dejó aquí. Si alguien lee esto, denle paz a su alma. No olviden que lo amé más que a nadie en este mundo. Él fue mejor que yo. Él no merecía morir. Esa noche, Iván soñó con un bar lleno de gente, risas, música de los años 80, y en el centro, un joven sonriente, con camisa blanca, levantando una copa. Pero al verlo de cerca, tenía los ojos completamente negros. Lo miró directamente y dijo: «No quiero ser un secreto. Dime mi nombre». Iván despertó con la garganta seca y el nombre en la mente: Julián. Iván decidió hacer algo que nadie más se había atrevido, nombrarlo en voz alta frente al espejo. A las 3:15 de la mañana, solo, con la vela encendida en el almacén, miró al reflejo de la barra y dijo: «Julián, no estás olvidado. Fuiste traicionado. Pero no más. Hoy te libero». La luz tembló. La figura apareció, pero esta vez no estaba llorando. Estaba de pie, mirando fijamente a Iván. Entonces, por primera vez, habló: «Gracias». Y desapareció. Desde ese momento, el último trago se volvió un lugar frecuentado no solo por su historia, sino por la paz que se sentía en él. El aire ya no era pesado, los espejos estaban en calma, y a las 3:15 de la mañana, en lugar de ruidos o gritos, a veces se escucha, muy bajo, una risa cálida, como la de un amigo que finalmente descansa. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.